Continuar con esta serie de estudios llamada La Iglesia, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia bíblicamente? ¿Cómo nosotros podemos aprender que la iglesia es más allá de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros hemos pensado? Tiene propósitos más profundos. Y pues, amados, vamos a ir a nuestras hojitas. La semana pasada iniciamos esta lección, es la tercera, ¿verdad? Primero estuvimos viendo qué es la iglesia bíblicamente, ¿verdad? O sea, cómo nos describe la palabra de Dios lo que es la iglesia. Y entre las cosas que la palabra de Dios nos dice, primeramente sabemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos describe que somos el reino o el pueblo de Dios. Nos describe que somos los hijos de Dios, o sea, la familia de Dios. Entonces, bajo esas revelaciones que la palabra nos da en cuanto a la iglesia, estuvimos viendo, ¿verdad? Cómo y por qué la Biblia describe eso de la iglesia, y no nada más un grupo de personas donde tenemos la misma fe, ¿verdad? El mismo pensar, una organización, donde hay reglas de hombres, un templo, una denominación. Eso no es una iglesia, ¿verdad? Y estuvimos hablando mucho de la iglesia mundial, pero sobre todo la iglesia local, que si no existe la iglesia local, pues no existe la iglesia mundial, ¿verdad? Entonces, como Dios nos establece en congregaciones, ¿verdad? Que la iglesia es un rebaño grande, todo el mundo, pero las congregaciones son rediles donde el Señor pone juntos, ¿verdad?, a sus hijos para que sean edificados, para que podamos realmente glorificar a nuestro Padre y servirnos unos a otros. Y eso lo empezamos a ver, ¿verdad?, la semana pasada. El origen de la iglesia. ¿Dónde nace la iglesia? Y dijimos que la iglesia nace en el corazón de Dios, que no es una idea humana, no es algo que se le ocurrió, ¿verdad?, a un hombre o a ciertos hombres, y entonces inventan una forma de religión, ¿verdad?, de fe. No es, ¿verdad?, un invento de hombre. Vimos que es en el corazón de Dios. Y vamos rápidamente nada más a recordar la semana pasada ¿verdad?, su hojita, origen y propósito de la iglesia. Vimos en primer lugar en Efesios 3 que el plan de Dios, que había estado revelado por mucho tiempo, es que también los gentiles, los que no eran judíos, que también los gentiles iban a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, ese secreto había estado revelado. Por eso los judíos se creían exclusivos de Dios, que nada más ellos eran el pueblo de Dios, nadie más. Los que quisieran ser pueblo de Dios se tenían que hacer judíos, ¿verdad? Tenían que seguir las tradiciones judías. Mas ahora Dios, ¿verdad?, ha revelado el secreto de que todo, tribu, lengua y nación puede ser parte de su pueblo, de su cuerpo, de su familia, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esto nace del corazón de Dios y no nace, ¿verdad?, de una invención humana. Y la semana pasada hablamos de esta pregunta que viene mero abajo: ¿para qué existe la iglesia? Y empezamos a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de esto, de cómo el Señor y para qué el Señor establece la iglesia. Y dimos un ejemplo. Dijimos que un hijo de Dios verdadero no puede estar solo, no puede existir solo como una iglesia. Necesita, ¿verdad?, y tiene que ser parte de un cuerpo, parte de una familia en Cristo, porque ese es el propósito de Dios. Vimos un ejemplo muy claro en Hechos capítulo 13, ahí si le da vuelta a su hoja, ¿verdad? Hechos capítulo 13, mero arriba. Vimos que inclusive el apóstol Pablo fue enviado por la iglesia en Antioquía, ¿se acuerda? O sea, que Pablo no se envió solo. Pablo no dijo: yo soy apóstol de Cristo, Él me escogió y yo voy a ir entonces a predicar y a establecer las iglesias que yo quiera. Sino que en realidad vimos ahí en el libro de los Hechos que el Espíritu Santo le dice a los ancianos: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Impongan las manos, ¿verdad? Ayunaron y los enviaron. Entonces vemos que el apóstol Pablo inclusive era parte de una congregación, parte de una iglesia local. Es parte de la iglesia mundial, claro que sí, el apóstol Pablo, pero tenía una iglesia local, donde él se reunía, donde ahí estaban sus ancianos, donde estaban ahí, ¿verdad?, por decir así, sus colaboradores, donde estaba ahí el grupo
que lo apoyaba económicamente para los viajes misioneros que hacía. Y entonces nos fuimos también a esta escritura de 1 de Pedro 2:9. Si vamos a 1 de Pedro 2:9, ahí fue donde la semana pasada lo dejamos en pausa. 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y nos dice, ¿para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de tinieblas a su luz. Vemos que hay un propósito por el cual Dios escogió a su pueblo. No es nada más para salvarlo. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos hablando de la iglesia es Jesús nos salva para gobernarnos, nos libera para gobernarnos, o sea, nos libera para esclavizarnos? Pero dijimos que no es un esclavismo, ¿verdad? Donde Él es un verdugo, donde Él es un mal amo, un mal señor, sino dijimos que Él nos libera del pecado para hacernos esclavos de Él y para usarnos, para su gloria, para bien. Entonces, somos un pueblo adquirido con un propósito celestial, no un propósito, ¿verdad?, de hombre. Hay muchas iglesias que tienen propósitos, misión y visión, le llaman a la iglesia. ¿Cuál es la misión o la visión, verdad, de esta iglesia? Nuestra visión es ser la iglesia más grande de Bronzeville, ¿verdad? Una meta humana. Nuestra visión es ser la iglesia con el mejor grupo de alabanza, o con el grupo de jóvenes más grande, o no sé, ¿verdad? X que se pongan, ¿verdad? La iglesia más ungida. Pues en realidad, amados, ¿verdad?, hay un solo propósito de la iglesia: anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? Una buena característica de alguien. En este caso, somos un pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quién nos llamó de las tinieblas a la luz? Jesús. Entonces nosotros vamos a anunciar, vamos a decirle al mundo las virtudes, las buenas cosas, las bendiciones, el cómo es Dios y el plan que Dios tiene a los que no lo conocen. Ese es el propósito de que la iglesia esté aquí, amados. Ser esa luz y esa sal que Jesús le dijo: ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? Y luego vimos que en Hebreos 10:25 hay un famoso verso, ¿verdad?, que se toma como algo opcional. Pablo dice: no dejen de congregarse como algunos ya tienen por costumbre. Ya en aquel tiempo, hace 2000 años, cuando hacía un poquito de frío allá en Jerusalén, no querían ir a la iglesia los cristianos. Cuando llovía poquito decían: está lloviendo, no vamos. Cuando iba a jugar, ¿verdad?, el Chivas América, los hombres no querían ir. Ya desde aquel tiempo, hermanos, ya estaba este asunto de ¿para qué congregarnos? Si aquí en la casa, ¿qué? Podemos. Pero acuérdense lo que dijimos, amados. Si hay un lugar donde congregarme, si hay un cuerpo de Cristo donde congregarme, si hay palabra de Dios que donde se congregan es hablada, y yo puedo ir, yo puedo ir y no voy, ahí hay un conflicto en la fe, hay un conflicto. Dijimos que otra cosa es que no puedas, estás enfermo, trabajo, ¿verdad?, que realmente es trabajo, un problema, ¿verdad?, en la casa que surgió, no puedes, no hay problema, pero si puedes y si hay lugar y si se predica la palabra de Dios, pero no tienes el deseo de ir, entonces ahí hay que, ¿verdad?, ver en nuestro corazón, nuestra mente, ¿por qué no quiero ir? ¿Por qué no tengo deseos de ir? Porque la palabra nos da este mandamiento: no dejen de congregarse. Y por curioso que sea, hermanos, cuando menos queremos ir a la iglesia es cuando más necesitamos. Y no que necesiten del pastor o de los hermanos, sino acuérdense que hay muchas promesas que Dios hace a su pueblo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Oren los unos por los otros, confiésense los pecados unos a otros para que sean sanados. ¿Cómo vas a confesar pecados unos a otros si no te reúnes? ¿Cómo vamos a orar unos por otros si no te reúnes? ¿Cómo
nos vamos a amar unos a otros? ¿Cómo nos vamos a servir unos a otros si no te reúnes? Entonces, hay muchas cosas que el Señor reserva, hermanos, para los cristianos cuando estamos siendo parte de una congregación, de un pueblo, ¿verdad? Entonces, hablamos de que congregarse es negarte a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros no tenemos frío hoy? Y decíamos, ¡ay, qué frío! ¿Por qué no suspenden, verdad? ¿O por qué no lo transmiten? Y ahí lo vemos, ¿verdad? No, negarse a sí mismo. No, como quiera voy a ir, me pongo una chamarra, acabo ahí en el templo, está calentito. Y te niegas a ti mismo y vas. ¿Cuántos de ustedes no están cansados del trabajo, hermanos? Lo sé. ¿Cuántos no tenemos pendientes? Todos. Pero te niegas a ti mismo y ¿qué? Obedeces, ¿verdad? A la palabra de Dios. Y entonces aquí entramos, amados, a lo que es el propósito, ¿verdad? De la iglesia en la tierra. Estamos aquí, ¿verdad? En la parte del medio, en la hojita número 2. Muy bien, amados. El propósito de la iglesia es dar gloria al Padre, como dando conociendo al mundo quién es Jesús por medio del Espíritu Santo y de su palabra, que también es el poder de Dios para salvación. Fíjate, el objetivo que Dios, el propósito, la responsabilidad que Dios nos da a la iglesia, no en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, no en nuestras capacidades, no en nuestras habilidades, hermanos, no en nuestro poder económico, sino por medio del Espíritu y de la palabra, ¿sí? Es darle gloria al Padre. ¿Cómo le damos gloria al Padre? Amados, viviendo como su Hijo. Si yo vivo como su Hijo, ¿qué hizo Jesús? Amó al prójimo, sirvió al prójimo, trajo las buenas noticias al prójimo. Si yo vivo como el Señor Jesús, si yo sigo a Jesús, cuando Jesús me dice, el que quiera ser mi discípulo, ven y sígame. Luego dice Juan, el que cree en Él tiene que andar como Él anduvo. Entonces, cuando yo vivo como Él me dice, traigo gloria ¿a quién? Al Padre, y le estoy anunciando a los que aún no son del Señor el Evangelio. Pero lo vuelvo a repetir, no lo hago en mis fuerzas, en mi buen testimonio, en la buena persona que soy, sino por medio del Espíritu y de su palabra. Y aquí es donde la iglesia tenemos que entender eso. Y yo he empezado a ver, hermanos, que ustedes, el Espíritu se los ha empezado a revelar. Que no es nada más el pastor y los hermanos, ¿verdad? Los líderes, los que evangelizan, los que hablan, los que aconsejan, los que visitan, los que dan, los que ayudan. Sino somos todos. Y cuando la iglesia comprendemos la responsabilidad que tenemos todos, entonces, amados, el Señor envía bendición y vida eterna. Cuando todos nos damos cuenta que somos parte de ese cuerpo y que tenemos que funcionar. No donde el pastor diga, hermanos, así no funciona. Sino donde el Señor te pone a ti, ¿verdad? Esa inquietud, ese deseo, donde el Señor te dice, falta esto, sirve. No, pero ¿cómo me va a comprometer, Señor? Si con el trabajo y la casa. Sirve. Y el Señor, ¿verdad? Te pone a ti porque tú eres parte del cuerpo de Cristo, un miembro en particular, especial para Dios, que tienes dones, talentos que yo no tengo y que no tienen los otros hermanos. Y el Señor, hermanos, así nos mueve entonces, ¿verdad? Prácticamente la frase los unos a los otros se nos tiene que grabar en la mente y los unos a los otros se lleva a cabo por medio de la congregación, de la iglesia, de la reunión. No existe los unos a los otros en tu casa solo y con los tuyos nada más. Porque el Señor Jesús ya dijimos que dijo, ¿qué mérito tiene amar a los que te aman? ¿Qué mérito tiene darle a los que son tuyos? Ninguno. Pero a los que, salud, de sangre no son, hermanos, sino que por fe somos hermanos, ahí hay mérito. ¿Por qué? Porque en realidad estoy mostrando el amor de Dios hacia alguien que no es, ¿verdad? De mi sangre, de mi entraña. Entonces, repetimos 1 Pedro 2:9, aquí está, ¿verdad? Vamos a leerlo todos, más vosotros, léanlo conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este verso, amados, podemos encapsular, podemos, ¿verdad?, poner un fundamento, un propósito que Dios le da a la iglesia, anunciar las virtudes de Él, revelar al mundo la persona y la obra de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 42. Si vamos a Hechos,
que habla de la iglesia, y aquí Pedro, que habla de la iglesia, y juntamos esos versos, podemos encontrar el propósito que Dios le da a la iglesia, hermanos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y luego primera de Pedro nos dice, son un pueblo que han sido adquiridos para anunciar las virtudes de aquel. Ahí podemos sacar por lo menos 4 o 5 propósitos bíblicos de por qué la iglesia existe y para qué el Señor la tiene aquí. No estamos hablando de ideas que se le ocurrieron a un hombre y que escribió un libro, el propósito de la iglesia. No, estamos hablando de lo que el Señor en su corazón, hermanos, diseñó para nosotros su iglesia. Prácticamente, amados, también en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, donde el Señor Jesús les habla a sus discípulos las últimas instrucciones que les da. Por tanto, id por todo el mundo y qué, predicar, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles. Ahí hay otro propósito, ir por todo el mundo, predicar, hacer discípulos, bautizar, enseñar. Esos son propósitos bíblicos, no para nada más el pastor o los maestros o los líderes de la iglesia, sino para los discípulos. ¿Quiénes somos los discípulos? Todos. Ahí no dice ustedes apóstoles, sino todos los discípulos, amados, tenemos estos propósitos. Así que de acuerdo a estos pasajes, hermanos, de Hechos, capítulo 2, de Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Y de 1 de Pedro, capítulo 2, 9, podemos entonces dividir, por decir así, 4 principales propósitos de la iglesia. A ver si se ve uno de estos colores. 4 principales propósitos bíblicos, y quiero recalcar bíblicos porque los estamos sacando de la Biblia, de la iglesia. O sea, en pocas palabras, 4 responsabilidades, deberes, obras, misiones, ministerios, como le quieras tú poner, que Dios le dejó a la iglesia. Vamos a la última hojita que tienen ahí, donde dice la iglesia está para edificar, ¿verdad? Esta última hoja. Nada más quería hacer un comentario. Adelante. El primer propósito, ¿verdad? El principal, el básico, que es darle gloria al Padre, a Dios. Nosotros como hijos de Dios damos siempre alabanza a Dios porque Él es Dios, ¿verdad? Por quien Él es. Nosotros damos alabanza. Ajá. Y damos gloria a Dios por lo que Él hace, lo que ha hecho y lo que hará. Entonces, como hijos de Dios, estamos obligados a cada día de nuestra vida dar un testimonio a la persona con la que platiques, a tus hijos, a tu familia, a la iglesia, dar un testimonio por lo que Dios hizo en ese día por ti. O sea, vivir en constante alabanza a Dios a través de manifestar todas las obras que Él hace, pequeñas, grandes, lo que sea, el Señor siempre está obrando en nuestra vida. Amén. Entonces, ese propósito, cuando nosotros lo cumplimos, nos da una satisfacción en nuestra vida, porque ya no estamos enfocados en lo negativo, ¿verdad? En lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, que todo eso pues trae amargura, muchas cosas, ¿verdad? Es como nuestros hijos. Imagínate que tus hijos, cuando los escuches hablar, nada más estén en constante queja, ¿verdad? No, pues mi mamá no me da esto, no me da lo otro. Ahora, imagínate que escucharas a tus hijos y que estuvieran diciendo, ay, yo le doy tanto gracias a Dios porque tengo unos buenos padres que me dan esto, me dan lo otro. Pues tú como padre te sentirías realmente recompensado, te sentirías con propósito. Y Amén. realmente Dios escucha todas nuestras pláticas, ¿verdad? Escucha lo constante, que es nuestro pensar. Estoy agradeciendo cada día por todas las maravillas que Dios hace, o estoy en constante queja enfocado en lo negativo. Entonces, como iglesia, si nosotros empezamos a dar testimonio a otros sobre lo que Dios está haciendo, nos va a hacer una iglesia más fuerte, ¿verdad? Una iglesia con contentamiento, que eso nada más Dios te lo puede dar, el contentamiento. Y vamos a estar cumpliendo todos los propósitos que vamos a ver ahorita, que es la edificación, evangelizar a otro, a
vamos a adorar a Dios, ¿verdad? A través de lo que estamos ofreciendo un servicio. Entonces, si cumplimos y si nos enfocamos todos en esta noche a hacerlo como propósito en nuestra vida, vamos a lograr todos los propósitos que Dios tiene como para nuestra iglesia. Y es eso, darle gloria a Dios. Amén. Ahorita lo que dijo Laura en parte cuando decimos dar gloria a Dios con nuestra vida. El anunciar las virtudes de aquel, aquí este es el origen de los 4 principales propósitos. ¿Cómo puedes anunciar las virtudes de Dios? O sea, ¿cómo puedes hablar de Dios? ¿Cómo puedes dar testimonio de Dios? ¿Cómo puedes enseñar de Dios? ¿Cómo puedes compartir de Dios? ¿Cómo puedes enseñar de Dios? Van a ser los propósitos que vamos a ver. Pero para entender bien, hermanos, vamos a Filipenses capítulo 1. Por favor, anótenlo, ese no está en las hojas. Ahorita que Laura estaba hablando de eso, se me vino a la mente. Filipenses capítulo 1, versos 9 en adelante. Pablo está saludando a la iglesia en Filipenses, les está dando gracias y les está animando a continuar con lo que ellos están haciendo. Y luego viene este verso 9, 10 y 11. Es una oración de Pablo. Le pido a Dios que el amor de ustedes iglesia, ¿verdad?, se desborde cada vez más y que sigan creciendo. ¿En qué, Pablo? En conocimiento y entendimiento. El conocimiento viene por estudiar, hermanos. ¿Y cómo crees que viene el entendimiento? Por vivir. El conocimiento viene por estudiar. Estudio la palabra, escudriño lo que vimos el domingo, escudriño, indago, ¿verdad? Veo. El Señor me lo revela y cuando yo lo aplico, entonces lo entiendo. Aquí el crecimiento es en conocimiento y después del conocimiento, cuando aplicamos, viene el entendimiento. Ya entendí, Señor, ¿por qué me permitiste pasar por esta prueba? Ya entendí, Señor, por qué no me diste ese trabajo. Ya entendí, Señor, lo que antes, ¿verdad?, aunque ya lo sabía y lo leía, no lo había entendido. Porque el entendimiento viene, ¿verdad?, con la aplicación de la palabra, con el vivir la palabra, amados. Entonces Pablo dice, le pido a Dios que el amor de ustedes se desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, 2 cosas. Y luego dice, fíjense cuál es el entendimiento, verso 10, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. No es perfecta, hermanos. Pura e intachable quiere decir lo mejor que podamos, pero no perfecto, ¿sí? Porque de volada, cuando pura e intachable, ¡pum! Ya, ¿verdad? No, pura e intachable quiere decir lo mejor que cada uno de ustedes pueda, ¿verdad? Una vida pura e intachable hasta que vuelva el Señor Jesucristo. ¿Y qué es esto lo más importante? Para el verso 11, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Fíjate cuál es el fruto de la salvación, hermanos. Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Fíjense qué es lo más importante que dice Pablo. Quiero que entiendan, iglesia en Filipenses, lo que es lo más importante. ¿Qué es? El carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas. ¿Para qué? Y aquí dice lo último y lo que hablaba un poquito Laura. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Fíjate. Cuando entendemos para qué el Señor nos dejó, ¿verdad? Yo no puedo hablar de Él, enseñar de Él, dar testimonio de Él, hermanos, si en realidad no lo entiendo, no lo vivo en mi vida. Lo puedo platicar, pero otra cosa es que se vea en mí, ¿sí? Prácticamente. Entonces, cuando yo le permito al Señor vivir, obedezco yo su palabra, entonces el carácter justo del Señor Jesús empieza a crecer en mí. Y entonces eso le trae mucha gloria al Padre. Porque acuérdense, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia, nada más en Él. Y si tú tienes su carácter de Él, entonces yo me complazco ¿en dónde? En ti.
Dios no se complace con Caleb, hermanos. Conmigo no se complace. Pero se complace con el que está en mí. Cuando yo obro, vivo, hablo, enseño, pienso, trato a las personas como Cristo, Él se complace. Pero cuando lo hace como Caleb, no traigo gloria al Padre. Y entonces cuando entiendo, cuando comprendo las verdades de la Biblia, por qué yo soy parte de la iglesia y para qué el Señor me dejó, para qué me escogió, cuáles son los propósitos que Él me dio, y empiezo a vivir en ellos, Cristo empieza a crecer en mí y a dar su carácter justo, y entonces yo le empiezo a dar gloria. No es logrando las metas que tengamos nosotros como iglesias, hermanos. Este 2023, cada quien vamos a traer 23 invitados este año a la iglesia. 23 salvos cada uno para Cristo, para crecer. Qué padre, ¿verdad? Suena con ganas, ¿verdad? Una meta espiritual es salvar almas, ¿sí o no? Pero la principalmente dice Pablo, lo que más importa no es eso. Lo que más importa es que tú dejes que Cristo ponga tu carácter en ti para que le des gloria al Padre. Haciendo eso, hermanos, el Señor no necesita, apréndete y reapréndete y memorízate Job 21, 2 y 3. Dios no necesita ayuda de ningún hombre y de ninguna mujer. ¿Acaso Dios necesita la ayuda de un hombre? No. ¿De una mujer? No. ¿Él necesita tu justicia? No. ¿Necesita tu sabiduría? O sea, tu buena lógica y tus planes. No. Tú necesitas al Señor. Yo necesito al Señor. Y cuando lo comprendemos, entonces realmente podemos empezar a vivir la vida en la fe y la vida en el Espíritu, y entonces podemos empezar a cumplir lo que Él nos ha puesto, ¿verdad?, por metas. Primero, hermanos, la iglesia está para edificar. En la iglesia, hermanos, en la verdadera iglesia, ¿verdad?, se enseña la doctrina bíblica, y que es lo que estamos, ¿verdad?, tratando cada vez que nos reunimos, de abundar, de hablar mucho de ello. Y ya la semana pasada, hace 2 semanas, predicamos la necesidad de la sana doctrina, y vimos que por medio de la sana doctrina nuestra alma se va a salvar, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. La verdadera buena noticia, el verdadero evangelio te salva. Un evangelio erróneo te condena. Entonces la palabra, hermanos, nos salva. La necesidad de la doctrina. Y la iglesia está encargada, hermanos, precisamente de que la doctrina del Señor sea, ¿verdad?, impartida. Si nos vamos a Efesios capítulo 4, ¿verdad? Efesios capítulo 4, un famoso pasaje, ¿verdad? Verso 11 en adelante. Y Él mismo estableció a unos apóstoles. O sea, Dios le dijo a unos, tú vas a ser apóstol, tú Pedro, tú Juan, tú Andrés, tú Mateo, tú Judas, tú Pablo, tú vas a ser apóstol. No fue la iglesia quien los puso y que votó por ellos. Hermanos, ¿quién vota para que el hermano Mario sea apóstol y el hermano Juan? No, pues yo, sí me caen bien, ¿no? Sí. Vamos a ponerlos de apóstoles. No, el Señor los escogió como apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y luego nos dice, ¿para qué, hermanos? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin el Señor escoge y da dones a estos hombres? Con el fin de perfeccionar, de edificar, de entrenar, hermanos, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí le vamos a poner, ¿verdad?, la cita bíblica donde estamos basando esto, Efesios 4, 11 al 13, ¿verdad? Ajá, ok. ¿De qué está encargada la iglesia, hermanos? De esto, ¿para qué? Dice, para que ya no sean, ¿verdad?, llevados por cualquier doctrina, por cualquier pensamiento, por cualquier religión, por cualquier nueva revelación. La doctrina nos ayuda a estar fundamentados y que cuando algo sorprendente venga, pero que no es del Señor, no nos mueva. Esa responsabilidad la tiene la iglesia, hermanos. La iglesia es un lugar para tener compañerismo, donde otros cristianos
pueden convivir honrando a Dios. Si quiere leerlo, ahí está Romanos 12:10, donde se instruyen los unos a los otros, o sea, donde nos hablamos y nos enseñamos, donde debemos ser buenos y misericordiosos unos con otros. Ahí están todas las citas, donde nos animamos unos a otros y lo más importante, donde nos amamos los unos a los otros. Todo esto que dijimos nos ayuda a edificarnos. ¿Qué tal si fuéramos nada más una iglesia donde nada más hablamos, pero jamás hacemos algo por los demás? No hacemos misiones, no ayudamos, ¿verdad?, a nadie que tenga una necesidad, ni siquiera ante nuestros hermanos, ¿verdad?, que estamos aquí. No nos visitamos, no vamos a vernos al hospital, no nos damos un ride. ¿Qué pasaría si nada más hablamos la doctrina, hermanos? No nos vamos a edificar. Pero si hacemos todo esto juntos, ¿verdad?, principalmente basarnos en la doctrina, tener compañerismo, convivir, honrarnos, instruirnos, servirnos, animarnos, todo esto nos ayuda a edificarnos, nos ayuda, ¿verdad?, a levantarnos. Cristo, hermanos, la iglesia, está también para equipar a los creyentes en Cristo con las herramientas que ellos necesitan para vencer al pecado y permanecer libres de la contaminación del mundo. Y todo esto se logra por medio, ¿verdad?, de la enseñanza bíblica y el compañerismo. Vuelvo a repetir. El Señor mismo, cuando creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. De la misma manera, hermanos, vamos a ponerle: no es bueno que un hijo de Dios esté solo. Tiene que tener una familia en Cristo, en la cual poder apoyarse, edificarse, él servir, que le sirvan, él amar, que le amen, ¿verdad?, para poder crecer. No podemos crecer solos, hermanos. Sí podemos crecer en conocimiento, ¿verdad?, y podemos crecer en, no sé, ayuno y hacer obras solos, pero si lo hago por mí y para mí, entonces pues no hay mérito, no hay gloria a Dios. Pero si lo hago en conjunto, porque mire, créame, hermanos, es algo difícil a veces el poder hacer cosas juntos, porque todos traemos ¿qué? Una diferente forma o idea de hacerlo, ¿verdad? No, hombre, vamos a hacer esto. Sí, oye, pero es que mira, sería mejor que si. Y el otro: no, sí está bien, pero mira, yo creo que no, pero es que yo ya traía la idea, yo ya la había. Sí, pero espérate. Y entonces, pero cuando aprendemos, hermanos, a estar en armonía, eso es precisamente la convivencia, lo que nos empieza a quitar el egoísmo. Porque empiezo yo a pensar en ¿quién? En los demás, y a tomar también en cuenta a los demás, y también hacer las cosas como los demás, ¿verdad?, las hacen. Entonces la iglesia está para edificar, amados. Un cristiano no se puede edificar solo. Claro, hermanos, siempre hay excepciones. O sea, ¿cómo te digo? Yo he escuchado testimonios, ¿verdad?, de hermanos que han estado prisioneros años en partes donde el cristianismo no es pero sucede, bueno, es casos extremos aquí, allá no son extremos, perdón, allá no son allá es cotidiano. Estamos hablando de países musulmanes, países comunistas, en China, todos los países árabes, Corea del Norte. Lo común es que si tú tienes fe cristiana y te agarran, vas a estar solo en la cárcel, vas a estar siendo torturado o muerto. Cuando estás solo, hermanos, con el Señor mantiene, ¿verdad?, tu fe y tu relación. Pero para crecer en todo lo demás, en amor, en servicio, necesitas que otros también, ¿verdad?, te sirvan y tú sirvas. Entonces aquí es donde la iglesia hace esa función, edificar en un todo, no nada más enseñar Biblia, sino la edificación viene con todo. Vamos a ponerlo a nivel familia. ¿Qué tal si tú nada más le das de comer a tu hijo o a tu hija? Nada más le das de comer. No le enseñas modales, no le enseñas respeto, disciplina, no le enseñas a trabajar, no le enseñas a hablar. ¿Nomás le das de qué? ¿Qué va a pasar?
no va a crecer como una persona normal. Sería lo mismo en una iglesia, si nada más hablamos de la Biblia, pero no hacemos todo lo demás que hacemos, no nos edificamos. ¿Por qué crees que el Señor Jesús, hermanos, siempre andaba? No porque Él fuera comelón, sino porque así somos, donde había comida. Fíjate todas las veces que aparece en la Escritura que el Señor, ¿verdad?, fue a la casa de tal fariseo a cenar. Y que el Señor le dijo a Zaqueo, bájate que hoy voy a ir a tu casa a cenar. Y que el Señor, ¿verdad?, le dijo a los discípulos, prepárenme, ¿verdad?, el lugar donde vamos a tener la última cena. Ah, cuánto he deseado cenar esta cena con ustedes. Empiezas a ver que el Señor, ¿verdad? Hey, ¿ya comieron? No, denles de comer. Pues no hay nada, Señor. ¿Cómo no? A ver, ¿qué tienen? Unos panes y unos peces. A ver, siempre el Señor, hermanos, ¿verdad? La primer milagro que hizo el Señor lo hizo en una fiesta, en una boda. O sea, tienes que entender que el Señor nos enseñó eso. Sí, necesitamos tiempo a solas, hermano. Aquí, como ahorita estamos hablando de la iglesia, me estoy enfocando en esto, pero claro que tú también necesitas tiempo a solas con Dios. ¿Sí? Después vamos a hablar de eso, pero ahorita el tema que estamos hablando es la iglesia, el propósito de la iglesia, ¿verdad? Como grupo, como familia. Pero entonces la edificación se lleva por todo esto que dijimos, el compañerismo, el servirnos, el amarnos, el enseñarnos, ¿verdad? El convivir, el darnos a nosotros. La edificación se lleva por todo esto. Ok, número 2, ¿qué otro propósito bíblico encontramos para la iglesia? Ok, edificar. Número 2, la iglesia. No el templo ni las reuniones, no confundas. Acuérdense, ya vamos a quitarnos, cuando digo la iglesia, no es las reuniones ni el templo, ¿sí? La iglesia somos ¿quién? Nosotros. La iglesia está para evangelizar. No el pastor y los líderes, hermanos. ¿La qué? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Todos nosotros. Ok. Aquí podemos basar, ¿verdad? Mateo 28 y Hechos 1:8. Mateo 28. 18, 19 y también podemos Hechos 1:8. Hechos 1:8. Sí, bueno, se los puse ahí así entre paréntesis porque ya son 7:40 y apenas vamos a entrar en el número 2. Sí, por eso les entrego las hojas, ¿verdad, hermanos? Para que en su casa más tranquilamente, ¿verdad?, tengan las escrituras y puedan ustedes abundar, ¿verdad?, escudriñar mejor lo que estamos ahorita rapidito, ¿verdad?, tratando de abarcar. Amén, gracias. Entonces, prácticamente, hermanos, la iglesia es llamada a compartir fielmente el evangelio a través de la palabra y los hechos. ¿Sí? Palabra y hechos. La iglesia está para ser un faro de luz. El Señor dijo, ustedes son la luz ¿de quién? Del mundo. Que el mundo vea a través de sus acciones, ¿verdad?, la gloria de Dios. La iglesia puede guiar a la gente hacia nuestro Señor y Salvador por medio del evangelio, hermanos. La iglesia está para promover el evangelio y para preparar, ¿verdad?, a otros para que también lo puedan, ¿verdad?, predicar. Por eso es la edificación. Entonces, prácticamente, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor nos da la ordenanza, ¿verdad?, de Mateo, ir por todo el mundo, ¿verdad?, y hacer discípulos, ir y predicar, ¿verdad?, el evangelio a toda criatura. Y en Hechos 1:8 nos da, aquí nos da la orden y aquí nos da el poder para hacerlo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ese me seréis testigos, hermanos, es evangelizar. No quiere decir, hermanos, que le vas a hablar a una persona y esa persona se va a convertir. Eso no es evangelizar. Quítate eso de la mente. Evangelizar es hablar el evangelio. Eso es evangelizar. Hablar el evangelio sin o con. Sin que se conviertan o con que se conviertan, no importa. O sea, evangelizar no es como que yo voy con Mónica, quedo ir todos los martes a su casa, 1 hora a la semana para predicarle la palabra. Ya la estoy evangelizando, pero no se ha convertido. No, evangelizar, hermanos, quiere decir proclamar, vivir, compartir las buenas noticias.
A pesar de que se conviertan o no se conviertan las personas, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, porque tenemos como una idea de evangelizar como que, vamos a ir a dar folletos y vamos a hablarle a la gente y vamos a orar y se van a convertir. No, evangelizar es hablar el evangelio. Compartir, perdón. No es lo mismo, no, te digo, la idea que tenemos del evangelismo es que la gente se tiene que convertir. O sea, como decir, yo lo estoy evangelizando para que se convierta. Como que a eso le llamamos evangelismo. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo, el convencer. Exactamente, no es nuestro. El nuestro es proclamar, anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad? ¿Cómo? Ya dijimos, con la boca y con los hechos, ¿sí? A todo mundo, por eso el Señor dice, vayan a todo mundo, predíquenle a toda criatura, niños, ancianos, a todas las personas ustedes que puedan, háblenles. Pero no tengan la idea, ¿verdad? Como que lo va a convertir para que se venga a la iglesia, lo va a evangelizar. Eso lo hace el Señor. Ahí el problema es que luego entra un desánimo en nuestra vida y una frustración. Cuando no. Hay personas que les has hablado mucho, insistido, dedicado mucho tiempo y luego al final no se convierten. Y eso como que te hace como una carga, ¿verdad? Pero cuando comprendes que es del Espíritu Santo, función de Él, quien abre los ojos y da el entendimiento, entonces ya tú te sientes bien de que ya hiciste lo que a ti te tocaba decir. La palabra. No estamos para convertir o ganar, esta famosa frase, ganar almas para Dios. En ninguna parte de la Escritura, de la Biblia, tú vas a encontrar o que Dios nos salvó para convertir a la gente o para salvar almas. En ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Para qué nos adquirió Dios? Ok, esto es diferente. Esto es diferente a esto. A ver, dime cómo tú puedes ganar un alma para Dios. Tú. Ujú, ujú. Ok, ahí para empezar ya estamos mal. Nada más hay un evangelio. No hay un evangelio bautista, no hay un evangelio pentecostés, no hay un evangelio de los discípulos. Ajá. Donde dice la palabra de Dios. Ahí es donde yo siempre les invito. Todo lo que les digan, todo, ustedes digan a las personas, dame 2 testimonios en la Biblia claros donde lo que tú me acabas de decir, el Señor lo dice. Tal cual. Es que el Señor te rescató, Yajaira, para que tú ganes almas. Ok. Enséñame dónde dice eso. Es que el Señor quiere que tú prediques. Es diferente ir a predicar el evangelio a ganar almas. Porque cuando a ti te enseñan que tienes que ganar almas, y si no ganas almas, entonces no entras al cielo, porque Dios te rescató para ganar almas, pero si no serviste para esto, entonces no vas a entrar al cielo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si tú no convertiste a nadie en toda tu vida, de 50 años de cristiano, pues eso quiere decir que no eres salvo porque no convertiste a nadie, entonces no tienes la entrada. Porque si Dios te hizo para esto y no lo hiciste, quiere decir que tú solo te cerraste las puertas porque no lo hiciste, no lo lograste. Ese es un malentendimiento. Yo creo que todos hemos pensado esto. En realidad, hermanos, el Señor, fíjense, les dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, enséñenles, bautícenlos, sean mis testigos, hablen de mí, sean luz, sean la sal del mundo, amen, ayuden, oren, niéguense a ustedes mismos, pero nunca dice, ganen almas para mí. Claro, las almas las gana el Espíritu Santo por medio de una vida que nosotros llevemos dándole a Él, ¿verdad? Gloria, como ahorita hablamos, que Jesucristo en nosotros sea el carácter justo. Claro que el Señor, Él va a ganar almas, pero nosotros tenemos que entender, hermanos, cuáles son los propósitos bíblicos para los cuales la iglesia existe. Vuelvo a repetir. Yo les puedo decir, hermanos, así yo se los puedo decir, que el Señor me enseñe bien si estoy mal. Yo les voy a decir esto, yo no he ganado y no he convertido ni una sola alma en estos 10 años que he predicado aquí en la iglesia.
Nadie ha venido porque yo le he hablado. ¿De veras? Nadie. Yo no te hablé para que vinieras, Yajaira. Yo le hablé a usted para que viniera aquí, hermana. A ti, Mónica, a ti, Juan. Hermanos, ustedes, yo les hablé. Verónica, yo te hablé a ti. O el Señor te trajo, hermana Leti, Nora. Mari, yo te hablé a ti para que tú vinieras. Nadie. Nadie he traído. Puede ser para vergüenza. Puede ser para gloria de Dios, para que veamos que no es el hombre. Y lo que le quiero decir, yo no le estoy diciendo que yo no le he hablado a nadie allá afuera. Fíjese lo que le estoy diciendo. Sí, o sea, porque ustedes están entendiendo, el hermano allá afuera no predica y no habla a nadie. No, fíjense. No, hermanos, yo he ido en los hospitales. No quiero, para nada tengo que decir lo que yo hago para el Señor. Lo que yo te quiero decir es que ninguno de ustedes están aquí porque yo fui, ¿verdad? Y oré por ustedes con unción y les llevé la palabra y por eso ustedes están aquí. No, ustedes aquí los trajo el Señor a todos. Se cumple Hechos capítulo 2 y Dios añadía cada día a los que han de ser salvos. Esto no quiere decir que no evangelicemos, no. Nosotros no evangelizamos para ganar almas, nosotros evangelizamos porque nos pide Dios que lo hagamos. A pesar de que nadie se convierta, nosotros lo hacemos por obediencia a Dios. Ese es el motivo, agradar a Dios, no ganar almas. Si yo lo hago para agradar a Dios y Dios convierte a las personas, gloria a Dios. Una vez compartiste un testimonio de un evangelista que había predicado en un lugar, no sé por cuántos años. No, él fue un misionero que se fue a China y estuvo en China, creo, si mal no recuerdo, como 40 años. Ni una persona se convirtió. Pero él estuvo traduciendo la primera Biblia del inglés al chino. Y terminó de traducirla y muere. Y él nunca, vamos a usar esta frase, nunca convirtió a nadie. Pero cuando empezaron a imprimir la Biblia que él tradujo, por cientos de miles empezaron a entregarse a Cristo. Aquí es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el motivo de lo que hago? ¿Por qué yo sirvo a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué yo la perdono a ella o a él? ¿Por qué yo voy y visito? ¿Por qué yo les enseño? ¿Por qué yo predico? No lo hago para esto, hermanos. Esto es un fruto si yo lo hago para esto. Si yo sirvo a Dios, si yo dejo que el Señor crezca en mí, si yo le obedezco, hago lo que Él me pide, el fruto que Él da entonces es para Él. Pero si nosotros nos concentramos en que yo tengo que ganar 5 almas para Cristo este año, yo no estoy diciendo que es pecado, pero no es el motivo correcto, hermanos. El profeta Jeremías, cuando el Señor levanta a Jeremías como profeta, le dice: Jeremías, vas a profetizar al pueblo de Israel y vas a hablar y vas a decir, y vas a hacerlo por, ¿verdad?, tantos años. Y luego dice, le pregunta a Jeremías: Señor, ¿y cuántos, verdad, se arrepentirán? Y el Señor le dice: ni uno. Tú lo vas a hacer para mí, Jeremías. Y si tú lees el libro de Jeremías, hermanos, pobre Jeremías, le fue bien mal. Entonces uno dice: pues Señor, ¿para qué lo hizo? Es que todo lo que hacemos, dice Pablo, y todo lo que haga es hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. Y aquí nuestro entendimiento es ese, hermanos. Por ejemplo, nosotros vemos, ¿por qué murió Cristo? ¿Y para qué? Para salvarnos. Ese es el fruto, salvarnos. Pero ¿para qué murió Cristo? ¿Para darle gloria a quién? Al Padre, para obedecer al Padre. Como el Padre había profetizado que iba a enviar a su Hijo, Él vino y hizo todo lo que el Padre le dijo. Ahí lo resume Filipenses capítulo 2. Tengan este mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, hasta ahí entendemos que Él vino, vivió como hombre, no pecó y se dejó matar. Y luego entonces,
por lo cual el Padre le ha exaltado hasta lo sumo, no por salvar a la gente, sino porque obedeció todo lo que el Padre le dijo. ¿Cuál es el fruto? La salvación, hermanos, para todos nosotros. El Hijo hizo todo para agradar al Padre, por amor a nosotros. Pero entonces cuando entendemos eso, hermanos, también yo, ¿por qué hago lo que hago? Lo hago para el Señor. Y la recompensa o el fruto, hermanos, es, en primer lugar, el Señor me bendice y también a los demás. Entonces cuando entendemos eso, es como, si yo le digo a usted, por ejemplo, un hermano me preguntó en Denver, porque me dijo, oye, platícame de allá de Veracruz y esto, y qué les ha pasado, y así, ya le platico a cosillas que nos han pasado ahí. Y luego me hace esta pregunta, oye hermano, ¿y vale la pena? Me dice así, arriesgarse y todo eso. Y le digo yo, con que un niñito de todos los que van ahí se salven, hermanos, vale la pena. Le digo yo así, ¿verdad? Al hermano. Y en realidad, hermanos, aunque ningún niño se salve de los que vamos a hablarles, fíjese bien, vale la pena porque cumplimos, estamos obedeciendo al Señor. Aunque nadie se convierta, aunque nadie de esos chamacos se entregue a Dios, nosotros estamos cumpliendo lo que el Señor. Porque cuando no hay resultados humanos, hermanos, lo que decía Laura ahorita, nos agüitamos. Si tú predicas y predicas y das y ayudas y ayudas y das y predicas y ayudas y sirves y vas y vienes, y nadie de los que tú ayudas, de los que tú oras, de los que tú evangelizas, de los que nadie, en 10 años nadie se convierte, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir, hermanos? Frustrado. Acá, no, yo no sirvo para esto, Señor, mira. Pero entonces el Señor te dice, hey, pero es que lo haces para mí. Para mí. Déjame a mí dar los frutos. Dice Pablo, Apolos, es otro predicador, dice Pablo, Apolos, perdón, yo sembré, dice Pablo, yo prediqué y luego Apolos enseñó, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, al fin y al cabo, predicamos, amamos, servimos porque Dios nos lo pide y yo quiero agradar a Dios. Y si Él quiere dar fruto, hermanos, en nuestra vida, gloria a Él. Y si no da fruto el Señor, es porque hay un propósito por el cual todavía, ¿verdad? Él no quiere dar fruto. Entonces, sí tenemos que entender muy bien eso, hermanos, y por eso estamos hablando de esto de la iglesia. ¿Para qué estamos en la iglesia? Para hacer luz, sal, para anunciar, para predicar, para amar, para testificar. Las almas las gana el Señor. Que cuando la palabra no es interpretada correctamente, como que hasta trae frustración a tu vida. Claro, Y cuando ya las cosas en las que el Señor te abre el entendimiento, Él mismo te consuela en estos tiempos, o sea, porque cuando evangelizas hay muchos obstáculos, o sea, hay personas que te cambian el tema, otras personas hasta dicen que no creen en Dios, y en ese momento pues tú te sientes bien frustrado porque les estás hablando, a ellos no les interesa, o se enojan, o discuten, y todo esto tiene uno que saber así las bases, ¿por qué lo hago? O sea, ¿para quién lo hago y por qué lo hago? Sin un móvil que no es, porque si no, pues ya no lo vas a hacer. por ejemplo, el Señor dice, perdona para que seas perdonado. El perdón no es tanto para que estés bien con esa persona. El perdón es más para demostrarle a Dios tu humillación y tu obediencia, y como fruto entonces viene, ¿verdad? El perdón. Entonces aquí, ¿verdad? Entendemos que lo que hacemos lo hacemos para Él. Y cuando lo hacemos bien, entonces de Él recibo la recompensa, y entonces la parte humana donde nos frustramos se empieza a ir, se empieza, ¿verdad?, a alejar. Vaya la redundancia, hermanos, es como nuestros hijos, es decir, ¿por qué te levantas todos los días en la mañana y trabajas duro para tus hijos y tienes 2, 3 trabajos? ¿Y para qué? ¿Por qué lo haces? ¿Qué esperas de tus hijos? Que sean mejores personas, o sea,
tu obligación, tu responsabilidad, por decirlo así. En un cierto sentido, ¿verdad? Tenemos que entender también eso. Cuando yo amo a Dios, yo siento que es mi responsabilidad, mi deber, mi propósito. Y no lo hago tanto para que los demás me alaben o para que los demás tenga fama, ¿verdad?, con las personas, sino para agradar a aquel que me ama, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender que todo, hermanos, el evangelismo, el visitarnos, el enseñar, el dar, todo nace y viene y es para el Señor. No son con propósitos nuestros, ¿verdad? O sea, ahí es donde tenemos que entender que en realidad al Señor servimos, de Él somos y para Él estamos, ¿verdad? La iglesia está para adorar. Romanos 12, 1 y 2. Les ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma, ¿verdad?, de adorarle, o sea, el culto racional. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la buena, ¿verdad?, voluntad de Dios en sus vidas. La iglesia está para adorar a Dios, y adorar a Dios no es nada más cantar, ¿verdad?, y levantar las manos. En realidad, la adoración a Dios es un sacrificio vivo. O sea, es decir, Pablo nos está invitando a la iglesia, sacrifícate, pon tu cuerpo en un sacrificio vivo que le agrada a Dios, porque esa es la forma en que Dios le gusta que le agrades. Si lo haces, vas a comprender cuál es la voluntad buena y perfecta de Dios para tu vida. Entonces, cuando la iglesia se sacrifica, empezamos otra vez individualmente cada persona, y luego cada familia, y luego la congregación. Cuando nos sacrificamos, cuando dejamos de pensar en nosotros y pensamos en los demás, Dios empieza a obrar. El claro ejemplo que tenemos nosotros como iglesia local, hermanos, y más nosotros, el grupo en español, es la iglesia allá en Veracruz. Gracias a que nosotros damos, nos esforzamos, vamos, hermanos, nos exponemos. No es que por eso la obra esté allá, sino porque cumplimos con lo que Dios nos pide. Él da frutos allá. Pero vuelvo a repetir, si no estamos dispuestos a sacrificarnos, si no estamos dispuestos a dar, si no estamos dispuestos a ir, si no estamos dispuestos al peligro, pues entonces, ¿dónde está ese sacrificio vivo que Dios está buscando, verdad? No se trata de que muramos por Dios. Aquí Dios no está diciendo ponte en la mesa para matarte, ¿verdad? No es eso el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es todos los días de tu vida, iglesia. ¿Perdón? Eso es personal. Eso es personal. El ayuno nada más, hermanos, y ya después hablamos de él, pero el ayuno nada más es simplemente para dominar la carne sobre el espíritu, pero no es una llave para que Dios conteste tus oraciones, ¿eh? Es otra cosa que en ninguna parte de la Biblia nos enseña, ¿sí? ¿Para qué ayunó el Señor Jesucristo? Para que el Espíritu se llevara en él, no para que el Señor oyera sus peticiones, ¿verdad? Porque ¿cómo crees que nosotros con el ayuno, 2, 3 días de ayuno, ya le torcimos la mano a Dios? Ay, sí, hijito, sí, te voy a dar esa camioneta que quieres, porque ayunaste y tienes fe. ¿Quiere algo? Ayune a Dios. Al contrario, uno puede afectar su salud. Lo que estamos diciendo es, para que Dios haga lo que yo quiero, entonces yo puedo extorsionar a Dios con el ayuno y la oración. Imagínense lo que estamos enseñando, hermanos. ¿Es bueno el ayuno? Sí, cuando está aplicado de la manera bíblica, hermanos. Sí, claro que sí es bueno el ayuno. Mas no es, vuelvo a repetir, una forma en que voy a ayunar 40 días para que mi pariente se sane o mi hijo, mi hija rebelde vuelva. No es así. Tú y él, exactamente. Es para que el Espíritu se avive en ti. De hecho, hermanos, después de que ayunas, ¿saben qué pasa? Después de que haces un ayuno bíblico y bueno, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué viene? La prueba. La prueba siempre. Terminas el ayuno y te sientes bien ponchadote. Y el Señor dice, ahí te va, chiquito, la prueba, para que crezcas en la fe.
Y lo, Señor, no acabo de ayunar, Padre, y no acabo de... Pues por eso es para que crezcas. Sí. Pero tenemos muchos conceptos erróneos, hermanos, de la Biblia, ¿verdad? Que los hemos adoptado y así se nos han ido enseñando y se han sacado libros. Pero el Espíritu y la palabra, hermanos, está para enseñarnos. Los fariseos le dijeron a Jesús, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Porque los fariseos de las 7 días de la semana, hermanos, a veces ayunaban 2 o 3 días, los fariseos. Pero lo hacían no se rasuraban, dice, no se cambiaban, ¿verdad? Ay, estoy cansado. ¿Qué te pasa, hermano? Tengo 3 días de ayuno, soy tan santo, ¿verdad? El Señor dice, cuando ustedes ayunen, no ayunen como los fariseos. Báñense, lávense la cara, anden alegres, ¿verdad? Y que no sepan lo que están haciendo. Ahí, por eso tenemos que leer la palabra, volver a leerla, escudriñarla, indagar, meternos, ver otros escritos que hablan del mismo tema para comparar y ver si lo que se me ha enseñado y lo que yo creo es la realidad de la palabra de Dios. En todo, hermanos, la Biblia tiene luz para todo, para todo, para todo. Amén. Entonces, quiero ya terminar con esto mañana más porque quiero empezar otro tema la próxima semana. Quiero hablar de la membresía. La iglesia está para servir, hermanos, un punto muy importante, otro propósito de Dios. Prácticamente Santiago, hermanos, nos dice, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, es que aquí lo usa la Reina Valera, pero vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1:26, ok. Perdón. Ok. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios, Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y en no dejar que el mundo te corrompa. ¿Qué es religión? La religión, hermanos, es seguir ciertos ritos o ceremonias que me llevan a una madurez en la fe. Eso es la religión. Depende de la fe, no importa la fe que tú tengas. Por eso decimos que hay muchas religiones en el mundo. Por eso los católicos hacen ciertas cosas y los musulmanes otras, y da cada uno para que en su religión esté más fuerte en ellos. Entonces dice Dios, si quieres una religión, si quieres siempre estar haciendo algo que me agrada, lo que me agrada siempre, dice el Señor, es que te ocupes de los necesitados. Los huérfanos y la viuda, hermanos, eran las personas más necesitadas que existían en el tiempo de Jesús. Cuando un niño quedaba huérfano, prácticamente era su sentencia a muerte. No había orfanatos, no había el DIF, no había, ¿verdad?, las de gobierno, ¿verdad? No había nada. Si no tenía parientes, ese niño estaba destinado a la muerte. Lo mismo pasaba con los viejitos, se moría la esposa y la esposa quedaba viuda. Si no tenía parientes ahí, prácticamente estaba destinada a morir, o sea, a pedir limosna. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, la religión que me gusta es que se ocupen de los huérfanos y las viudas, quiere decir de los necesitados, de los que realmente necesitan. Eso siempre me agrada, dice el Señor. Y que no se dejen corromper por el mundo. O sea, que estén santificándose, que estemos luchando en contra del pecado. Cada uno de nosotros lo podemos hacer, cada uno de nosotros podemos ayudar a los necesitados y lo debemos de hacer. Pero cuando unimos nuestra fuerza, hermanos, cuando juntos, otra vez el ejemplo local que tenemos, cuando yo le doy, hermano Javier, 20 y tú le das 30 y otros le dan 50 y otro le da 10, cuando sumamos y se lo damos, entonces, ¿qué podemos hacer? Realmente cubrir su necesidad. Si lo hago yo solo, si nada más yo doy, pero si como iglesia, hermanos, estamos, ¿verdad?, pensando, ¿sabes qué? Vamos a tener una, y lo hemos hecho, ¿verdad? Para despensas, ¿cómo se llama? Una pantry, ¿verdad? Una pantry, ¿verdad?, donde tenemos almacén de comida, tenemos el almacén de la ropa, ¿verdad? Tenemos ayuda económica para ciertas necesidades que hay. Cuando entendemos que como iglesia el Señor siempre quiere que nos
sirvamos a otros, ¿verdad? Y aquí hay un paréntesis, hermanos. Cuando el apóstol Pablo habla de que nos ayudemos, el apóstol Pablo pone una cláusula, dice, primeramente a los de la familia de la fe. Fíjate, todos conocemos personas necesitadas, viejitos, parientes de nosotros, vecinos, abuelitos, todos conocemos personas que necesitan, todos. Inclusive el Señor Jesús, cuando la mujer que derramó el vaso de perfume en sus pies, Judas dijo, híjole, si el Señor no fuera tan presumido, supiera que ese perfume lo podemos vender, y era el salario de un año, hermanos. Estamos hablando, póngale que el salario ahorita mínimo de una persona aquí en Texas, o sea, ganando el mínimo y que trabajara las 40 horas, ¿qué será? Unos 20,000 al año. ¿Sí? Pues ese perfume costaba $20,000, poniéndolo a nuestro, ¿verdad? Actualidad. Y Judas dijo, lo hubiéramos podido vender, Señor, y le podremos dar de comer ¿a quién? Y el Señor Jesús dijo, Judas, a los pobres siempre los vas a tener, pero a mí no. Pocas palabras, el Señor no le dijo que no te importen los pobres. Lo que le está diciendo a Judas, primero soy yo. Y cuando digo yo, hermanos, no me refiero, ¿verdad?, a que tienes que dar para que el pastor ande mejor vestido y eso, no. Cuando digo yo, me refiero, hermanos, al cuerpo de Cristo. Cuando entre nosotros hay una necesidad, hermanos, nuestra obligación como iglesia es ayudarnos. Así es, antes que a cualquier otro que tenga necesidad que no sea del cuerpo de Cristo. Si puedes ayudar aquí, puedes ayudar allá, con ganas. Pero el Señor dice, primeramente a los de la familia de la fe, dice. Y si vemos un hermano, dice también el Señor Jesús, hey, si ves un hermano, perdón, dice el apóstol Juan, dice, si viene tu hermano con necesidad y tú le dices, hermano, Dios te bendiga, voy a orar por ti, el Señor te va a suplir. Dice, y tú tienes para suplirle, pero lo mandas sin la necesidad, dice, no eres hijo de Dios. La iglesia está para servir, hermanos, servir al Señor, ¿verdad?, por medio del amor unos a otros y servirnos unos con otros. Y ahorita también vamos a ver eso, ¿verdad?, cuando estemos comiendo. Llévese sus hojitas ahora sí, amados, y que el Señor nos siga iluminando y llenando, ¿verdad?, de su conocimiento. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu espíritu, gracias, Señor, por tu iglesia, porque podemos entender, Padre, que es más allá que las reuniones y los estudios, lo que tú deseas y tienes preparado para nosotros. Es, Señor, todo un conjunto de vivencias, de cosas, de experiencias, de sacrificios, de pruebas que quieres que nosotros vivamos juntos, Señor, para que así podamos crecer en amor, en servicio, en perdón, Señor. Y pues, Padre, es todo un proceso, no vamos a terminar nunca de crecer y de conocer más y de servir más y de amarnos más, pero ayúdanos que cada día podamos crecer un poco más, por medio de tu espíritu y por medio de tu palabra, Señor, y por medio, Señor, de vivir en esa hermosa palabra que ya nos has dado. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en esta noche. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gracias, hermanos.